Bueno, reforma de la seguridad social, diferencias en la coalición, postura de Cabildo Abierto, que se alinea con el Frente Amplio. Dice que hay que tener coraje y responsabilidad, dice el secretario de la Presidencia. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Qué Buenos tal, días, ¿cómo Botinelli? están? Muy bien. Bueno, Complicado el escenario. está complicado y de hecho hay un punto ahí que ha quedado marcado de alguna forma en que la coalición tiene como dos partes, ¿no? Una parte que podemos llamar oficialismo presidencialista y una parte que podemos llamar coalición de gobierno. Casi naturalmente, ahora cuando hacías la presentación anterior, decías, bueno, Cabildo Abierto, Frente Amplio y la coalición, como Claro. si Cabildo Abierto no fuera parte de la coalición. Y de Hoy alguna parece forma, que no lo es. bueno, en realidad es parte de la coalición de gobierno. Lo que está viendo son diferencias y donde la coalición ha tenido, no solamente ahora, sino a lo largo de todo este periodo, estos dos ejes de funcionamiento. Una parte de los socios muy alineados a lo que podemos llamar el presidente, la presidencia, ¿no? Donde está el Partido Colorado, está el Partido Independiente y el Partido de la Gente, y Cabildo Abierto, que ha sido parte de la coalición, ha votado conjuntamente con la coalición la gran mayoría de los proyectos, pero que también ha marcado sus diferencias, ¿no? Y esto, digamos, cómo se desemboca en esto tiene mucho que ver con el diseño que ya hemos hablado muchas veces, el diseño de funcionamiento de la coalición. La coalición de gobierno, por elección del propio presidente de la República, está funcionando con lo que hemos llamado una especie de rueda sin aro que una los rayos, ¿no? Es decir, lo que une los distintos rayos, cada rayo sería uno de los partidos políticos, es el eje, y el eje es el presidente. Entonces, no se comunica, es decir, no hay una negociación colectiva, lo que es una negociación individual, es decir, de cada partido con el presidente o con quien el presidente decide que sea interlocutor. Y eso genera, entre otras cosas, problemas de comunicación. Si nosotros miramos específicamente lo que los partidos de la coalición más alineados están manifestando con respecto a lo que se acordó y lo que Cabildo Abierto dice qué es lo que se acordó o cuál es la diferencia, lo que vemos es que la diferencia surge en que una parte se dio en una conversación privada de Manini Ríos con el presidente y otra cosa es lo que se termina acordando en el conjunto. Entonces, esto trae problemas internos de funcionamiento que tienen que ver con el diseño que se eligió. Tal vez lo que llamó la atención fue que no se lo había visto hasta ahora. Si bien Cabildo en muchos aspectos y en muchos temas ha marcado una posición diferente o matices con respecto a determinadas cosas, no se lo había visto al senador Manini en declaraciones, en algún caso hasta terminantes, ¿no? Hoy en el programa de Emiliano Cotelo en Perspectiva llegó incluso a decir en su momento que no pongan a votación esto porque no van a encontrar los votos y se termina todo. Por allí también expresó en determinado momento, y a mí me llamó la atención la palabra, que él sentía que dentro de la coalición las propuestas de Cabildo eran ninguneadas por el resto de los integrantes. Es decir, fue la primera vez que lo sentía el senador como plantado fuertemente en decir, no, esta vez no voy a terminar cediendo. Sí, bueno, acá hay dos matices, digamos, con respecto a el se termina todo. O sea, releyendo y escuchando la entrevista, lo que él dice es, si el proyecto se presenta y fracasa, no se puede volver a presentar. Por lo tanto, se terminó toda la discusión. No es que se termina todo, se termina toda la coalición. No lo dijo en esos términos, Claro, ¿no? claro. Porque si uno toma solo la frase, dice, bueno, se voló todo por Se los aires, terminó la ¿no? coalición. Pero en realidad lo que dice, se termina todo, es que después que el proyecto fracasa, no puede volver a presentarse en la misma legislatura, tiene que pasar necesariamente a la siguiente, es un tema de mecanismo de funcionamiento. El otro es que efectivamente Cabildo ha manifestado disconformidades varias veces con cómo ha sido tratado, ¿no? De hecho, lo hemos manifestado también en análisis sobre cómo eso estaba generando rispideces y llega a un punto ahora donde se juntan dos cosas. Una es que se le marquen tiempos al Parlamento desde el Poder Ejecutivo. Eso es un tema que no es habitual, salvo en las que están justificada, sea por el mecanismo, por ejemplo, la urgente consideración, o porque haya un plazo de vencimiento de la deuda, por ejemplo, o una crisis masiva que hay que responder inmediatamente. Si no, quien marca los tiempos es el Parlamento, y ahí hay un cortocircuito también, y que el propio Partido Nacional, en la discusión que hubo esta semana en el plenario, cuando se votó la prórroga de la comisión, de alguna forma desafió también a Cabildo a decir,
el viernes se vota, ¿no? Y ahí entonces se llegó a un punto donde ninguna de las partes cedió. La última propuesta de Cabildo Abierto fue desglosar los temas más álgidos que tienen que ver con las AFAP y con los años de jubilación, básicamente los más relevantes. Y por la misma entrevista que mencionabas, el punto de las AFAP, de la posibilidad de invertir en el exterior, es el punto neurálgico, y que Cabildo sostiene que no tiene ninguna urgencia de votarse, ¿sí? Porque es lo único o casi lo único que entraría en vigencia inmediatamente, ¿sí? Y que es algo que de alguna forma está alineado, y esto también es importante, está dentro de una lógica ideológica de Cabildo Abierto. No es, digamos, poner una condición porque se le ocurra, sino porque la postura ideológica de Cabildo, en donde ha tenido diferencias importantes adentro de la coalición, tiene que ver con temas que considera estratégicos y que el rol del Estado es central. Y ahí podemos ver cuando en el presupuesto, en la ley de urgente consideración, se han puesto algunos temas que Cabildo ha quitado de ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de combustibles, cuando hablamos de telecomunicaciones. En este caso, cuando se habla de las inversiones en el exterior por parte de las AFAP. Es decir, es una postura ideológica de cuál es el rol del Estado y qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que sostener el Estado, ¿no? No hay que subestimar tampoco a Manini Ríos y la relación que tienen con la calle Pou, cuando sabemos perfectamente que se reúnen todas las semanas en Torre Ejecutiva, ¿no? No, sin duda. El encuentro de ayer fue un encuentro más. Bueno. De último momento, quizás, para ver si pueden limar asperezas. Yo creo que fue bastante central desde el punto de vista del momento en que estaba la coalición, de los mensajes que se pasaron. El gobierno está desesperado y tenía que acudir a ver si aflojaba de alguna manera. Y bueno, que aflojara alguna de las partes, ¿no? Es decir, bueno, llegar a un punto de entendimiento que aparentemente no se llegó. No se llegó. ¿No? Entonces, lo que viene pasando es que hoy, tal como están las declaraciones públicas e incluso también con trascendidos de prensa, con ataques editoriales, sí, es que el punto es casi que de no retorno, ¿no? Es, por un lado, el desafío del Partido Nacional, es decir, se vota, una postura un poco menos fuerte, que es, bueno, somos optimistas en que se termine resolviendo, y la postura de Cabildo es, tal como está, los votos no están. Ahora, Eduardo, ¿no es riesgoso cuando se genera el debate a nivel del Parlamento que integrantes de la coalición hablen directa o indirectamente de Cabildo Abierto diciendo frases como en el mundo donde yo me crié no se faltaba a la palabra? Es decir, tocar a Cabildo Abierto me parece a mí en cuestiones de honor, estamos de hablando palabra, de un partido de origen militar, ¿no? Exacto, de la palabra empeñada. ¿No es muy riesgoso ir con esos términos que a veces pueden llegar a molestar más allá de la idea propiamente que se quiere llevar adelante, sino por la forma en que se está expresando? Sí, sin dudas es un punto que genera ya hasta afectaciones personales, ¿no? Ya se pasa de la discusión política, de cuáles son los temas políticos de diferencia, de cuáles son los temas personales. Es decir, faltar a la palabra es un tema personal y no político. Entonces sí, efectivamente, eso añade un poco más de leña al fuego. También los trascendidos con respecto a cuánto está condicionado el voto con respecto a otras leyes, porque se está poniendo por fuera de lo que es el común de relacionamiento adentro de una coalición. Y el otro punto que se abre acá es también una amenaza que se ha planteado, que es que, bueno, con esto la coalición no puede seguir, ¿no? Y la respuesta de Cabildo es, nosotros no nos vamos a ir de la coalición, que nos echen. Y ahí se abre otro tema. Ese fue Domenech. Sí, ¿no? Ese fue Domenech, efectivamente, que es presidente del partido Cabildo Abierto. Entonces, acá se abre otro franco, que es decir, bueno, ¿hasta dónde se puede jugar también con una amenaza de ese tipo? Porque supone temas muy importantes. Primero, si el presidente decide sustituir o sacar a Cabildo del Poder Ejecutivo, primero, no tiene por qué aceptarlo Cabildo. Y de hecho, la coalición pierde mayoría dentro del Parlamento, se viene la rendición de cuentas, pero además está el mecanismo de censura de ministros que se hace con mayoría parlamentaria, y la mayoría hoy
la podría llegar. Estos son todos hipótesis, ¿no? Pero se abre la posibilidad de que si la coalición se rompe de mala forma, porque una cosa es, no sé, parecido a lo que sucedió cuando el Partido Nacional retira a los ministros en el gobierno del Partido Colorado de Jorge Valle. Dice, retiramos los ministros, se mantiene el apoyo parlamentario. Si la coalición se rompe porque hay una decisión de romperla, que no es lo mismo, bueno, ahí se abre otro flanco muy distinto en cuanto al vínculo dentro de la coalición y los efectos que tiene sobre el funcionamiento parlamentario. Porque acá siempre hay que recordar que si bien muchas veces se cree que es un régimen presidencialista, donde el presidente decide todo en su propia voluntad, en realidad es un régimen que tiene un peso parlamentario, es un régimen semiparlamentario o semipresidencialista, donde el peso de lo que pasa dentro del Parlamento es muy relevante. Hoy la oposición en el Frente Amplio está comiendo pop. Y bueno, la oposición que está en contra del gobierno... De todo esto y come pop. Y yo diría que de alguna forma hasta le sirve alimentar un poco que eso siga, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Siempre un placer el estar compartiendo estos análisis. Uno se queda con un montón de preguntas en la cabeza porque además, como ha visto pasar muchas corrientes políticas, no es algo que sea ajeno para los uruguayos que un determinado movimiento político ejerza la oposición y el oficialismo al mismo tiempo. Sí, claro. Y a veces eso también da resultados. Sí. Es verdad. Muchísimas gracias, Por Eduardo. favor,